Hola amigos, bienvenidos. Esto es... Retro Gamer Pro. Hola de nuevo, bienvenidos sean una vez más aquí a su canal de Retro Gamer Pro. Mi nombre es Rave y para lo que es el día de hoy vamos a recordar a este juego que se llama Marble Madness, que en español es Locura de Canicas. Este juego también lo recuerdo, lo jugué, si recuerdo bien, fue para el Nintendo. Así que pues vamos a checarlo, vamos a probarlo y obviamente al final vamos a juzgarlo, ya que al menos a este sí no recuerdo haberlo jugado en las maquinitas. Pero antes de eso no olviden que el recordar es vivir y que mejor si es jugando. Así que vamos a regresarnos entonces en el tiempo hasta 1984. Bien, ya estamos aquí con este juego que también es de principio, bueno, ya casi mediados de los 80 y es de Atari, así que yo creo que con 3 créditos va a ser más que suficiente. Iniciemos. Ahora yo recuerdo que a este pues está un poco difícil de mover ahí la canica porque se va de largo y todo el show. Obviamente tienes ahí el tiempo medido. Aquí hay un enemigo, si lo recuerdo bien. Uh, qué barbaridad. No inventes. No inventes. Ya se me acabó el tiempo. A 2 segundos. No inventes. Rebota muy asquerosamente esta cosa. No inventes. No, pues ya se me acabó el tiempo. Ahora sí. Final de partida. Creo que no quiero poner ahí mis iniciales, no inventes. Vamos a darle el segundo intento. A ver. Uh.
bueno, al menos creo que ya mejoré en este segundo juego. ¿Me inventes? No, ¿cómo crees? Ahí está. Bueno, al menos. Creo que voy a avanzar un poquito más. Oh. No, ya. No, pues yo creo que como prueba para recordar ya fue más que suficiente. No creo mejorar la marca de estos dos primeros juegos, así que ya así la vamos a dejar. Y sí, fue más que suficiente. Bien, y entonces, ¿cuál es la historia detrás de este juego? Pues no cuenta con historia este juego, así que entonces vamos a dar algunos datos sobre este. El juego consiste de 6 niveles y es más que obvio que a manera que vas avanzando la dificultad se va incrementando y hay más enemigos, ya que no solamente es complicado el controlar esta canica, sino que además de eso te atacan, te persiguen, etcétera. Pues así está la cosa. Así que precisamente esa es la dinámica, el superar a los obstáculos, superar a los enemigos. Pero ten cuidado, porque si hay una especie como de escaloncito, así como de algún borde, y caes, la canica se romperá en 1000 pedazos. Con tan poco contexto, obviamente nos vamos a lo que es mi opinión sobre este juego. Para mi gusto, que obviamente este es muy personal, obviamente esta sigue siendo la misma, no ha cambiado desde aquellos ayeres que en algún momento lo jugué, o sea que es para ver, para curiosear, pero al final no vuelves a regresar de regreso a ese baúl de los recuerdos. Y es que en aquellos ayeres, en aquellos tiempos, en aquellas eras, no me enganchó, no me convenció. Pues al día de hoy mi opinión sigue siendo prácticamente la misma, no hay una gran diferencia y pues no espero generalmente que haya algún cambio de mi opinión sobre algunos juegos que haya yo jugado en el pasado, así que es un gran no, gracias. Y siendo honesto, siendo sincero, la verdad es que con esta misma temática yo prefiero entretenerme un poco con un Plexus de mínimo 70 niveles a este juego, entonces le voy a dar solamente una sola estrella. Así es entonces como llegamos a un episodio más de Retro Gamer Pro. Espero que este haya sido de su agrado, que hayan recordado si en algún momento jugaron o tuvieron la oportunidad de jugar este juego. Siendo así, no olviden de regalarnos lo que es un retro like, de presionar ese botón de la campana, principalmente que se suscriban a nuestro canal, que compartan nuestro contenido, gente que le guste este mismo tipo de cosas. Y finalmente, como siempre, el invitarlos a que chequen los episodios anteriores. Nos vemos en un episodio más de Retro Gamer Pro y recuerden, Amigos, esto fue Retro Gamer Pro.